¿Qué nos atrae tanto del mar? Es quizás la libertad que parece prometer su horizonte sin límite. ¿Qué pasión despierta para que los marinos aventuren sus vidas en esa peligrosa inmensidad? ¿Quién es el océano? ¿Dónde está su corazón? Nada decía que yo iba a ser marino. Yo era escalador y vivía en Chamonix, porque las montañas estaban allá. Tuve un accidente en la integral de Peterey, una arista que sube al Mont Blanc, una larga arista, y me partí la pierna. 2 años después salí a dar la vuelta al mundo. Me habían prestado un barco de 7 metros y con él me fui sin saber nada del mar ni nada de nada. Hoy en día el mundo está conociendo un poco más el mundo del mar y los marineros. Sin embargo, se conoce mucho más las personas que han subido al Everest, que han sido pues, unos 15.000 o un montón, que es una proeza increíble, pero no se conoce todavía la dureza que es el estar 4 meses en un barco solo dando una vuelta al mundo. Solo lo han hecho unos 200 personas, no muchas más. Y yo creo que eso nos da un poquito una idea de lo duro que es este deporte en condiciones extremas. El año 1979 comencé a construir un barco que terminé el año 83 con mis propias manos. Terminado el barco, embarqué mi mujer y mis 2 niños pequeños y nos fuimos a recorrer el mundo en un viajecito que duró 17 años. Me fui porque estaba harto de la rutina, bueno, quería investigar el mundo, quería aprender y sobre todo salir del sistema, ¿no? Ese sistema de consumismo, este sistema de hacer las cosas porque todo el mundo las hace, para mí no tenía ningún sentido. Hay gente de mar y gente de secano, que decimos, o de tierra adentro. Los de secano, tierra adentro, han vivido la 10ª parte del que ha navegado. Navegar es totalmente necesario para formar a una persona. El que se queda en tierra se pierde las 3/4 partes de la vida. Creo que han cambiado no son los océanos, son las personas que utilizan ese océano, que navegan por ese océano o cuya vida depende de ello. La avaricia es lo único que nunca tiene límite. Y el océano, desgraciadamente, no se ha librado ni conseguirá librarse nunca de la avaricia humana. Construí el Ulises, me monté en él y me fui a navegar. Luego de 4 años ya decidí volver un poco a mi tierra. Ahí en Argentina monté una escuela de vela y ahí fue donde se nos ocurrió, ya con Claudia, en pareja, salir nuevamente a navegar en el Ulises. Yo no me acercaba al agua antes de conocer a Rodolfo. No tenía la más mínima idea de lo que era la navegación ni lo que era un barco a vela. Iba aprendiendo y descubriendo, porque es una vida completamente diferente. Entonces, bueno, para mí me maravillaba absolutamente todo. En 2001 crucé el Atlántico a remo desde Tenerife a Barbados. Fue una travesía que duró 73 días. La hice con mi difunto compañero Urko Mendiburu. Tuvimos todo tipo de experiencias con el tiempo, las olas, los tiburones. Y había mucho tiempo para la meditación y me di cuenta que en las situaciones que había que tener miedo, por lógica, suplíamos ese miedo por rabia y teníamos la sensación, yo al menos, que con cada parada dejábamos mucho atrás. Dejábamos a la gente que queríamos y después llegó el momento en que nos quedamos completamente solos, ¿no?
Un grupo de amigos sin apenas experiencia marinera nos disponemos a cruzar el Atlántico a bordo de un velero. Es nuestra primera gran travesía marina y no tenemos muy claro lo que nos espera. Lo único que sabemos es que vamos a pasar casi un mes en medio del mar. El Gandul es un viejo catamarán artesanal que nos aguarda entre los grandes y modernos barcos de lujo. Esta será nuestra pequeña casa hasta llegar a la isla caribeña de Barbados. A bordo está ya el resto de la tripulación, Begoña y Gustavo. Begoña dejó hace un par de años su trabajo y su vida en la ciudad para embarcarse con Gustavo. Gustavo es un experto marino argentino que construyó con sus manos el barco hace ya casi 30 años. Desde entonces viaja y vive siempre a bordo, trabajando como profesor de vela o haciendo cruceros para viajeros con ganas de conocer la navegación a fondo. Él será nuestro capitán. El agua es crucial, porque no hay ninguna posibilidad de recargar en el viaje. Solo una vez que haya lluvia, que carguemos un poco, por ejemplo, las duchitas y tal, pero es difícil llevarla a los depósitos, se lleva a los depósitos, pero la primera tanda de lluvia la dejas correr por las velas para que escurra la sal que puedan tener, la mugre y eso, y luego las juntas. Y luego, el otro que es crucial, decía, es la electricidad, porque la electricidad, a diferencia del agua, aunque tenemos capacidad de generar a bordo, nuestra capacidad de generar está acotada, no es una cosa como en casa, que vas a tirar del cable lo que necesites y luego lo vas a tener que pagar a fin de mes, pero la electricidad la tienes. Cargar los móviles, por ejemplo. Mira, por ejemplo. Es muy poco, ¿no? Es poco. Los móviles realmente gastan poco, pero nos tenemos que acostumbrar a cargarlos por la mañana, al revés que en casa. ¿Por qué? Porque tenemos todo un día de carga de baterías con las placas y además por una cuestión electrónica, de electricidad, de cuestiones técnicas, cuando las baterías están recibiendo energía, es cuando mejor tendrías que poner, con más consumo tendrías que hacer. Yo lo digo más por el mal tiempo, porque hacer una olla con legumbres, claro, hacer todo el proceso, claro. A veces podremos y a veces no. Por eso digo que es mejor. Si tenemos legumbres ya cocidas, pues claro. Podemos combinar algún día, ¿no? 4 de arroz. Mañana lo vamos a poner fácil. ¿Vale? Que es el primer día. ¿Te parece? ¿Vos te gusta navegar? No, nosotros no necesitamos tripulación. Hay varios barcos que yo he visto que son tripulaciones distintas para el dueño del barco, pero que se ve que navegan cortos. Es verdad que uno al final dice que bueno si uno puede elegir la tripulación, ¿no? Porque hay gente con la que tienes mucha afinidad, gente que te enriquece la vida, ¿no? Sin embargo, la tripulación al final se elige sola, casi siempre, para casi todos los viajes. Porque va como que se va decantando. A ti te gustaría ir con tal, pero no puede. Tiene trabajo, obligaciones, familia. La gente se le complica mucho a la hora de viajar. Tú te marchas de aquí porque no quieres trabajar en un banco, en un taller. Esperas mucho de la vida y dices, bueno, pues esas cosas que yo necesito las voy a encontrar viajando, ¿no? Y una forma muy fácil de viajar es un barco de vela. Aquí están Gonzalo y Jordi. Vale, y aquí en proa están Antonio. Ahora es el libro de bitácora. Esto es un documento formal. Si nos hundimos y rescatan esto, tienen la caja negra. Voy a poner mi nombre en otro lado para que cuando me rescaten, me lleven a mí momificado y me lleven a Lola. Cuando llegue amigo nos vamos. Estáis sellando vuestra perdición al subir en este barco. Muy bien. No digas eso, tío. A la noche ya estamos fuera de la zona de retorno. Prácticamente. Mañana mediodía. ¿Qué es la zona de retorno? Donde no te compensa ya volver. Ya te compensa siempre ir para adelante. Pero ¿para qué vamos a volver? Cuando estemos de noche, nos ponemos este trasto.
para estar más seguros, sobre todo los que estamos durmiendo. Porque no se te cae nadie al agua, que es el que está de guardia, se te cae al agua y a quién le avisa. Entonces, los que estamos afuera, estamos cogidos a algo, estamos cogidos al barco, que no se nos vaya a ir de ninguna manera. Tiene mucho misterio, hay que regularle después cada uno, pero yo creo que usan casi todo el día el mismo, hay que estar en larga. Y nada más, y ahora con el mosquetón enganchamos, fíjense que es un mosquetón de seguridad para que no se pueda abrir solo. La única manera de abrirlo es quitando este, de manera que si engancha con algo no se abre. Entonces, estás de guardia en la noche, estás acá, no sé, lo puedes enganchar en cualquier cosa metálica, en el puente de ahí, más o menos firme. Esta ruta dice que hacemos primero un rumbito al 155 de 13 millas. Y a esta altura, en algún lugar, más o menos por acá, trasluchamos y tiramos ya casi viento en popa, pero nosotros no vamos a ir viento en popa. Queríamos cruzar lo más cerca de África posible porque luego te coge el sureste. Si no, te viene en contra, si vas muy allá. Pero esta vez que vamos a Barbados, que es en todo el hemisferio norte, pues no nos conviene, ¿no? Para cruzar el Atlántico, la ida en principio se realiza con buen tiempo, con viento constante. Tenemos los vientos alisios que nos empujan normalmente pues, de Canarias hasta el Caribe. Son los que utilizó Colón en su primer viaje. Y son unas condiciones en general bastante benignas. Mi experiencia como médico empieza al acabar la carrera, que me embarqué en el barco Licor 43 y últimamente pues soy médico sustituto a bordo del buque hospital Esperanza del Mar, que es un buque hospital o un buque asistencial destinado a dar apoyo a la flota pesquera española en el Atlántico. Ya está afuera, ¿eh? Libres de popa. Aduja estos nudos, Jordi. Acabo de recogerlo. Sí, puedes, si recógelo y te lo traes para la popa. Esto no tiene marcha atrás. No. ¿Estamos haciendo bien? Fenomenal, vamos. Increíble. Un espectáculo personal, ¿eh? Impecable. Ya han puesto la mesa. Nos parece bien, ¿no? Si no es la estabilidad, la actitud es un día, ¿no? Estamos comiendo con copa, con la ola ahí. En un monocasco. Cada uno cuide su copa, ¿eh? Este es el potencial de estos barcos. Claro. En travesa popa. La estabilidad, ¿eh? Son una pasada.
Tenemos vino para el camino. Mucha salud. Gustavo, gracias. Salud, capitán. Una travesía. Capitán, mi capitán. Un placer, gracias. Sí, Cocúa, yo creo que sí. Nosotros tenemos pensado empezar a volver por marzo, cambio. Que tenemos pensado empezar a volver por marzo, más o menos. Así que estaremos por las Antillas hasta entonces, cambio. Ok, pues fenomenal. A ver si nos vemos por ahí y nos tomamos unas cervezas juntos también. Va a ser un gustazo, Cocúa. Espero que nos encontremos, espero que sí. Cocúa y su velero, el Archibald, navegaban al mismo tiempo que nosotros rumbo hacia el Caribe, ellos desde el Cono Sur. Nuestros viajes eran paralelos. Hablábamos por radio a menudo para saber la situación de ambos barcos. Crucé el Atlántico en solitario hasta llegar a Sudamérica, Brasil, Argentina, para atacar el Cono Sur junto con unos amigos que venían a incorporarse a la tripulación del barco, del Archibald. Fuimos recorriendo toda la costa de la Patagonia hasta llegar al estrecho de Lemer. Visitamos algunas islas de la zona del sur y luego recorrimos los canales del Beagle, toda la parte aquella tan diferente y tan poco conocida del mundo, hasta que la temporada se nos acababa, con lo cual pues tuvimos que regresar a Buenos Aires, donde terminó aquella etapa del viaje. Cocúa es lo que llamamos un vagabundo del mar. Yo no sé si tiene sangre o tiene agua salada en sus venas o qué. Desde que tiene uso de razón ha sido un gran regatista, pero su vida realmente está en medio de ningún sitio en el agua. Unos meses después arranqué de nuevo para remontar toda la costa de Brasil, las Guyanas, hasta llegar al Caribe y desde ahí comenzar el regreso hasta España. Me voy, largo amarras. La vida es mía y la tomo por la mano para irnos por ahí. Dejo atrás todas las cosas que no me gustan, las cosas absurdas, los señores que prometen con gestos paternales, los sistemas que envuelven e hipotecan las alegrías de la vida. Y tomo el camino que debo tomar para conocer la tierra, esta tierra que es mía. Mientras yo navegaba, pues de vez en cuando escribía. Tenía unos cuadernillos que iba llenando, los llenaba de olas, de estrellas, de peces voladores, de ballenas. Nunca pensé que con eso iba a salir un libro, pero de hecho a la vuelta pues muchos amigos me animaron, hombre, con todas estas cosas que tienes escritas, pues debieras de publicar algo. Y así salió el E-Petrel, que en realidad es un grito que yo hago a los petreles para que me hagan compañía. El gandul navega alegre y nosotros nos entretenemos preparando la caña. Todo es nuevo y nos hacemos un poco de lío hasta que dejamos caer el anzuelo en nuestra estela. La atención se centra tan solo en la más leve señal de la caña. Nada más nos preocupa hoy. Al final, nuestra paciencia tiene premio. Entre nervios, subimos un enorme y bello dorado a bordo. La verdad es que es extraño este ciclo de vida, en el que tenemos que matar para sobrevivir. Pero el pobre animal será nuestro alimento de los próximos días. Vivir en la mar significa que se gasta muchísimo menos en todo tipo de en comida especialmente, ¿no? Y vestido, etcétera, etcétera, porque donde los trópicos donde hemos andado nosotros no hace falta prácticamente ni vestirse, ¿no? Trabajé en puertos, viví de Robinson, escalaba, pescaba mucho. Nunca he vivido en tanta abundancia como cuando era pobre, ¿no? Cualquier día
Una abundancia de todo, de olas, de viento, de frutas tropicales y de pescado, ¿no? Yo cualquier día desayunaba langosta. En estos momentos estamos aquí. Estamos pasando frente a las costas del Sáhara Occidental, más o menos a unas 100 millas, ¿vale? Y vamos a llevar, o llevamos una velocidad de 5,7 en nudos y llevamos un rumbo de 2,20 grados, ¿vale? Hemos hecho velocidades máximas de 10 nudos. De 10 nudos. Hola, rueda de los navegantes, buenas noches, a ver quién está por ahí, cambio. Sí, Rafael, buenas noches, aquí Gandul, ¿me copias? Sí, espera un momento que te copio con dificultad, voy a poner la antena un poco para abajo. A ver, cuéntame cómo va, cambio. Bien, nosotros vamos muy bien, ayer te extrañamos. Estamos navegando sin mayores tropiezos. La Rueda de los Navegantes es una organización que yo creé hace 40 años porque veía que pasaban muchos navegantes por aquí y que a partir de Canarias las familias no sabían nada de ello. Y acordamos la hora diaria de comunicación a la par que les iba dando información meteorológica del viaje para su tranquilidad y que supieran que no iban a tener algún temporal por delante o si lo tenían, cómo debían de desviarse para que ese temporal no les afectara con mucha fuerza. Pues la Rueda de los Navegantes sirve para más cosas, porque Rafael es una persona que tiene muchísimos contactos y te va a ayudar en cualquier problema que tengas, ya sea un problema sanitario, se pone en contacto con un médico, estás en un país con ciertas dificultades, se pone en contacto con la Armada o con las embajadas de ese país, mecánico, etc. Mi vida anterior no tiene nada que ver con lo que hago ahora, por lo menos profesionalmente. Trabajaba en una oficina en Madrid, pero luego el fin de semana yo necesitaba salir fuera, irme a la naturaleza, navegar, por supuesto, que también lo hacía, pero no vivía de eso. Conocí a Gustavo, me ofreció otro tipo de vida, vivir a bordo y trabajar en el barco. El proyecto de dar la vuelta al mundo, yo me lo pensé mucho porque no es una decisión fácil. Era alejarme de la familia, es romper con la seguridad, pero después de pensármelo, yo dije adelante. Cuando crucé el Atlántico tuve momentos difíciles, nunca tuve pánico porque realmente si me muero y me muero haciendo algo que me gusta, pues qué mejor, ¿no? Es peor que te mueras y te atropella un coche. Esperanza Pérez es una gran navegante y de hecho le propuse que se subiera a bordo del Archibald y cruzara el Atlántico en solitario, cosa que hizo impecablemente. Mi experiencia ha sido de conocer muchísimas mujeres, solo una mujer de 67 años, una suiza además, que iba navegando sola, pero el resto cumplían el sueño de sus maridos o de sus novios. Entonces se iban a bordo y convertían el sueño de ellos en el de ellas. Bueno, era Rodolfo quien me iba despacito introduciendo en esta vida y enseñando. Entonces, bueno, ahora creo que compartimos más cosas. O sea, yo comparto más cosas de lo que es la navegación, después de tantos años al lado de él. O sea que soy la marinera. Es la mejor tripulante que yo he conocido, sin ninguna duda. Sigue siendo un mundo de hombres y sigue siendo una meta que tenemos que tener las mujeres para, bueno, pues para estar ahí simplemente, porque tampoco es necesario conseguir mucho más. Es el dorado que pescaron ayer nuestros queridos cazadores. El clan está dividido entre cazadores y recolectores y los que nos dedicamos a las tareas domésticas. Y como veis, pues yo estoy en las domésticas. Y aquí tenemos el resultado de nuestra pesca de ayer.
El mar está muy incómodo también. Siempre al ser 2 cascos por lo menos no hay escora, ¿no? Ni balanceo tan fuerte. Pero no deja de estar incómodo. ¿A cuántas millas andas allá, cambio? 270 creo, por ahí un poquito menos, cambio. Bueno, pues nada, Ezequiel, aquí todo, ya te digo, todo normal. La previsión es que va a seguir el viento, ya lo sabes. Y solo que va a bajar un poquito a poco, ¿no, cambio? Asunto de que lo que ya sabemos, el piloto se nos ha ido, hasta que dejemos los reglajes adecuados para tener piloto de viento, va a llevar unas millas. ¿Y dónde se ha ido el piloto? ¿Qué ha pasado? Yo quiero saber. Ha dejado de empujar, tira y cuando hay un poquito de fuerza, 3-4 veces sigue, la última vez ya en el Fletner, con lo cual es muy poca fuerza y yo creo que se le ha ido algún retén o alguna cosa, lo voy a mirar. Está mal pasado. Me parece que no era el filete. El piloto automático se ha declarado en huelga y me ha tocado aquí intentar mover este cacharro, mantenerlo enfocado. Que no es fácil, ¿eh? Esto es como navegar en un barco del siglo XIX. Los peligros del mar son la imprudencia y el no saber. El mar tiene su propia personalidad. Hay que tenerle un gran respeto y saber hasta dónde puedes llegar. Que te pueda pasar algo no se le puede achacar al mar. El mar siempre cobra vidas y a veces hay que pagar un alto precio porque te permita navegar en él con tu barco. El primer peligro de la mar es la mar en sí misma. Cuando la mar quiere, la mar te come. Es el momento en el que se engrandece el hombre de mar. Mi mujer ya lo sabía, antes de empezar de novios ya sabía en qué íbamos a terminar. Los niños fueron viendo todo el proceso de construcción del barco, de modo que lo fueron bebiendo desde el principio. Quienes peor se lo toman son los padres, claro. O sea, eso dicen, este crío está loco, vamos a ver. O sea, ellos vale, pero ¿y los niños? Y los niños por los nietos, claro, ¿no? Entonces eso es más problemático convencerles de que realmente hay tantos peligros en el mar como en la tierra. Es curioso, tanta agua alrededor y tanta escasez para lavarnos. Los días de ducha hay alegría general en el barco. Nos lavamos cada 3 o 4 días. Utilizando lo que al principio nos parecen unas pequeñas bolsas de agua que se calientan al sol. Lujo total. Si el agua dulce se acaba, echamos mano del agua salada. El atardecer y la noche son con mucho los mejores momentos del día. Esas puestas de sol tan suaves unas veces, tan desgarrantes otras, que cada jornada se retrasan algo más, son un regalo, son un premio que me llega del cielo. ¿Otra vez pescado? Pues hoy con tomate y patatas fritas. Hace mucho tiempo. Sí, La hora de las guardias es uno de los mejores momentos del día. Y aunque no nos permite dormir del tirón, vigilar el horizonte en busca de luces en medio de una noche estrellada es una auténtica maravilla. Las guardias son importantes para controlar que el rumbo sea correcto y cambiar de vela si es necesario. Pero sobre todo se hacen imprescindibles para evitar el principal peligro del mar, que te pase por encima un mercante y acabes sin barco y dándote un baño nocturno a la luz de la luna.
Después de 8 días de dura travesía y 900 millas con vientos fuertes y olas grandes, tenemos la sensación de haber vivido en una auténtica lavadora. El cansancio físico y el roce diario provocan pequeñas situaciones de tensión, pero también nos van enseñando a respetar a los demás y a disfrutar de la personalidad de cada uno. Yo he visto un montón de jaleos de gente que no podía convivir en un espacio tan reducido como el de la cabina de un barco, ¿no? Y uno tiene la actitud de un pasajero, en ese caso, pues bueno, puedes sentir esa sensación de confinamiento, pero si te enfrentas a la navegación como un tripulante y sientes que el barco llega a ser un apéndice de ti mismo, una extensión de ti mismo, entonces, obviamente, la sensación de libertad es extrema, ¿no? Y es muy diferente la opción que le obliga a mucha gente a embarcarse, a buscarse una vida, y en este momento pues estamos siendo testigos de unos dramas, unas tragedias enormes, ¿no? A mí me parece frívolo el hablar de aventureros y de aventuras y de la épica, ¿no? No sé, nosotros hemos tenido la suerte de haber nacido en un país donde hemos podido elegir, hemos nacido en el momento y en el sitio apropiado. Pero otros no han podido elegir, o sea que dar la vuelta al mundo es una tontería. Los que tienen mérito son esta pobre gente que viene en las pateras, los sirios que se escapan, que cruzan de Turquía a Siria. Pero nosotros no podemos presumir de nada porque simplemente en la lotería de la vida nos ha tocado el gordo. Por fin divisamos la costa de Cabo Verde. Todas las miradas se vuelcan en el horizonte deseando ver la silueta de las islas, donde descansaremos antes del cruce. Tierra. Nunca una palabra significó tanto para nosotros. Vaya si significa. Marina Mindelo, Marina Mindelo, Marina Mindelo. Velero Gandul, Gandul, cambio. 6 millas y media, 1 hora más o menos. Tenemos que dejar el farito que estamos un resguardo al faro, porque la isla se extiende toda para acá. Buscamos el rojo de cada 3. Esta dice cada 3 segundos. El derrotero dice cada 4. Pero bueno, como sea, es la roja, ¿vale? Acá hay otra roja que acá no está ni marcada. La entrada a puerto parece muy clara, con una isla que hay que virar entre ella y el continente. Para entrar hay 1 milla de agua, es un paso muy amplio. Sin embargo, todos los foros de navegantes y el derrotero dicen que es sumamente peligroso y les aconsejan entrar de noche.
Una vez más, los preparativos son necesarios. Además, hemos comprado un piloto automático nuevo, lo que nos aporta más seguridad de cara al cruce. Perdemos 2 compañeros de viaje. Jordi y Paco regresan a casa. Los echaremos de menos en la travesía hasta la Gran América. Viti ha embarcado como los viejos marineros, sin ropa limpia, sin dormir y sin un céntimo en el bolsillo. Atardece en la bahía de Mindelo. Han sido unos días magníficos, de música, tabernas y caminatas. Podríamos echar el ancla definitivamente en este paraíso, pero por otro lado, también nos apetece embarcarnos de nuevo en busca de lo desconocido. Debe ser nuestra inconsciencia. No lo tengo claro. Largamos amarras hacia América. Teléfono satélite, el Iridium, que lo vamos a mantener en una bolsa estanca para que no coja humedad, y este lo vamos a utilizar solamente para casos de necesidad. Puede ser que quieras llamar a tu novia. Estricta necesidad. El teléfono se enciende como un teléfono normal, tenemos que meterle el código y directamente, como es vía satélite, va a ponerse en contacto con cualquier teléfono. Y este lo vamos a utilizar efectivamente si necesitamos, si alguien por ejemplo se pone enfermo durante la travesía, tenemos que hablar con un médico para que nos comente qué tipo de medicamento puede utilizar, o para contarle los síntomas y que detecte qué es lo que le pasa. Para cruzar el océano, primero el barco muy bien preparado con toda clase de repuestos. Y un reconocimiento médico completísimo, sobre todo de apéndice, por si hay que operarse, etc. Para mí hay 2 cosas que son fundamentales para enfrentarte al mar, ¿no? A la navegación. Para mí es muy importante conocer el barco, y otra cosa, ya para evitar percances, es la anticipación. Es decir, el patrón tiene que estar continuamente imaginándose lo peor en toda circunstancia. Bueno, este barco es consecuencia de un proyecto de vida. Una idea de vivir a bordo, viajando, conociendo un poco este mundo. Antes tuve un barco más chiquito, pero ya vivía con la que era mi esposa, Ofelia, y con los chicos. Y decidí que tenía que construir un barco más grande, es que no entrábamos. Y así fue como diseñé este catamarán, mucho más grande y habitable. Un barco para poder vivir. Lo hicimos en un año de intenso trabajo, junto con un grupo de colaboradores que básicamente eran los alumnos míos de navegación a vela, en Patagonia. Nos ayudó muchísima gente. Lo que no había recursos, porque había muy poquitos, sí que había mucho de ganas y de inventiva. Y por fin conseguimos que el barco flotara. Poco más que flotara. Pero estuvimos un año navegando en él, haciendo todo el tiempo mejoras, y alcanzamos a llegar a España, como era el proyecto, para participar en la Expo Sevilla del 92 y dejar un mensaje de fraternidad entre ambas orillas en el mismo puerto de Palos. Es un barco que te sale de la necesidad imperiosa de hacerlo, algo que vos decís, mira, no quiero pasar por acá sin haber hecho esto, sin haber hecho no el barco, sino lo que el barco te representa. Es un ideal de vivir en la naturaleza, de libertad, básicamente. No sé, una vida poco convencional, si se quiere, pero propia, ¿no? Un proyecto que te viene de las tripas, que lo vas a hacer pase lo que pase y lo vas a llevar adelante. La Baola surge hace cosa de casi 20 años, y surge siendo conscientes de que la historia marítima vasca pues es muy poco conocida, ¿no? Sobre todo lo que nos dedicamos es a reconstruir embarcaciones antiguas de valor patrimonial, siempre siendo rigurosos en la construcción, construyendo el barco tal y como era, fruto de una investigación,
Y después también lo que hacemos es, con estos barcos navegamos en ellos. Es decir, entramos dentro del proceso de arqueonavegación, experimentamos esa manera de navegar, nos adentramos en mares distantes, exóticos, etc. Y lo que hacemos es intentar acercarnos a las vivencias de esos antepasados. Nuestro proyecto lo que quiere es intentar divulgar ese pasado que fue tan interesante, que nos llevó tan lejos y que hizo que el mar fuera una fuente de riqueza excepcional. Vaya nochecita, después de la que hemos tenido, ¿no? Estoy aquí mareado. Y luego yo me voy al cuarto, me tumbo y hace un chorro de agua, dormido. Y hostia, y digo, hemos naufragado y salí corriendo para la pero iba solo, no había convivencia. Tocaba lavarse, ¿no? ¿A cuántos días nos lavamos? Cada 3 días. Cada 3 días, siendo muy optimista. Cada 3 días con agua salada. Hasta ahora la convivencia con 5 hombres y yo solo como mujer, la verdad es que está siendo absolutamente fácil. Todos compartimos las tareas, compartimos las guardias, hacer la comida, los turnos de comida, lavar los platos, mantenemos cierto orden en el barco, a pesar de que sean 5 hombres, que se puede pensar que es un desastre y para nada. Pero hasta ahora no hay ninguna queja, por lo menos por mi parte. Lentejas, cielo abierto, humo en la piel. Lentejas. Lo que me impulsa a emprender aventuras como esta surgió hace años cuando dejé mi carrera de regatista para arrancar como navegante o vagabundo del mar. Es algo que te va impulsando y no lo puedes dejar. En la historia no existe ningún tirano, ningún Hitler, ningún Stalin, ningún que haya sido marino. El que es marino no considera que eso de que dominar a la gente y joder a la gente sea importante. 2 tripulaciones, una vasca, otra irlandesa, dimos la vuelta a Irlanda en 6 semanas, a vela y remo, condiciones muy difíciles, y fue un viaje muy bonito porque se llamaba Navigating Peace, es decir, navegar por la paz. Ellos eran conscientes en aquel entonces, que están en pleno proceso de paz, que ellos eran un modelo sin querer, un modelo para la sociedad, porque es un grupo que está compuesto de irlandeses católicos, irlandeses protestantes, que sin quererlo pues se habían embarcado en la misma embarcación y que eran capaces de remar juntos, utilizando ese símil que tantas veces utilizan los políticos, y que eran capaces de llegar a puerto pues con el esfuerzo de todos, ¿no? Un cura en Francia que había hecho el Belle Étoile, un barco antiguo de época, lo recuperaron y salía con chicos convalecientes que habían pasado muy mal por temas de drogas o de violencia, y los llevaba en este barco y tenían unos resultados fabulosos. Y él decía que era la fuerza reeducadora del mar y la naturaleza. Nosotros estamos navegando, ya hicimos casi 900 millas o una cosa así. Estamos acercándonos al medio, cambio. Entendido, Gustavo, un placer escucharte. Yo estoy llegando a Río de Janeiro, tengo muy buen viento y estaré por aquí un par de días, lo justo para hacer compras, y luego continuaré camino para el sur aprovechando. Adelante tú, Gustavo. ¡Estupendo, Cucúa! Quedamos entonces por esta frecuencia en este horario. Que siga todo bien. Un fuerte abrazo, Cucúa. Hasta pronto. Roger, pues quedamos por esta frecuencia y a este horario. Buen viento, buena navegación y hasta mañana. Chao, chao, Gustavo. Navegar es la vida, la excusa para seguir en este mundo. Si no navegara, no sabría qué hacer. Desde los 6 años estoy metido en barcos y siempre con la ilusión de tener el mío propio y navegar por el mundo. Hay que diferenciar entre navegar en placer y disfrute permanente y navegar por trabajo, porque el trabajo al final lo envilece todo, pero también es distinto entre navegar
en barcos a motor, con turbina, etc. Y navegar a vela, en el silencio, cuando la mar la encuentras como lo que es, capaz de llevarte si tú sabes. En la mar yo creo que te encuentras un poco a ti mismo. Y cuando vas de travesía es fundirte plenamente en la naturaleza, porque al final estás el barco, tú y todo lo demás, que como solo es azul, solo hay mar, somos totalmente uno. Y eso es una sensación íntima, profunda y bestial. Si tu trabajo es navegar y tenés unos días de descanso y te vas a navegar, y cuando haces deporte te vas a navegar y nunca te apetece descansar de eso, quiere decir que te sentirás muy a gusto, muy pleno. Para mí navegar es una vela llena de viento. Así como me gusta la panza de una vela bien trimada, que fluya el aire a través, ¿no? Que te lleve de la mejor forma posible. Eso es una sensación única. Tal vez que detrás del horizonte están todas las islas del mundo, ¿no? Y todos los hombres necesitamos creer que existe una isla para nosotros. A veces la isla la llevamos dentro, pero el mar es todo un símbolo y sabemos, no sé, que al otro lado del horizonte está el Caribe, están las Galápagos, están los mares del sur. Hola, buenas noches, saludo. A ver, ¿qué tal va todo a bordo? Sí, Rafael. Buenas noches. ¿Me escuchas por ahí, Campi? Hoy te escucho un poco. Vamos a ver, parece ser que cuando te alejas escucho mejor. Dame la posición. 19 grados, 55 minutos, norte, 5. Como quinto de minuto, Rafael. Vale. La voz tuya, chico, no, de locutor no te ganaba la vida. Los silencios son cada vez más largos entre la tripulación y eso hace que nos quedemos mucho tiempo a solas. Creo que al final, en este tipo de viaje, lo más complicado no es aguantar a los demás, sino soportarse a uno mismo, que a veces vaya tela. Por otro lado, hace ya 3 semanas que salimos de casa y se nota cierta melancolía. Recordamos más a menudo a la gente que dejamos en tierra, nuestras familias. ¿Cómo estarán? Miedo al mar, pues yo sí, claro que le tengo respeto siempre y miedo pasas cuando evidentemente las circunstancias, una tormenta, un viento fuerte, unas olas, algo de miedo tienes, que es lo que te hace ponerte en alerta ante una situación que no es la de vientos alisios que te acompañan con el barco. Miedo sientes alguna vez, es absolutamente normal y respeto siempre hay que tenerle. Las islas de Venezuela, perdí mi antiguo barco, ya veremos, lo perdí a causa de una tormenta tropical que me arrastró a los arrecifes y allí quedó el pobre barco destrozado. ¿Por qué se hunden los barcos en la mar? Una vía de agua, un golpe de mar, metido en un temporal recio, un temporal duro. Después de un temporal muy grande, un temporal que dimos 2 vueltas de campana, estuvimos 5 días a la deriva en el mar, con olas de más de 10 metros y vientos huracanados, pues después de todo eso se me pasó el mareo. El riesgo es el precio que pagas por vivir un poco mejor, por tener unas vivencias bonitas, por conocer el mundo. A medida que pasaron los días, que fueron 5 días de tormenta,
vimos que las fuerzas nos flaqueaban. Ya cuando se estaba calmando el tiempo, que cuando mejor teníamos que estar, pues estábamos más débiles. Y decíamos, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué no tengo la misma fuerza que antes? Y ahí nos dimos cuenta, pasaron 4 días sin comer y sin beber agua. Jamás pensé que podía pasar una cosa así. Yo siempre digo que le preguntaba a Rodolfo cuando había una tormenta, que a mí me parecía una cosa inmensa, y digo, ¿hay tormentas más grandes que esta? Sí, las hay, me decía. Y yo, decía, un poquito más grande. ¿Hay tormentas grandes? Sí, las hay. Después de esta tormenta no pregunte más, porque si las hay no quiero ni saber. Ya veremos. Está en el paraíso de los barcos, en un sitio inigualable, y bueno, pues siempre me satisface saber que todavía hay vestigios de mi antiguo barco allí en Venezuela. Hay gente que piensa que es una locura, ¿no?, exponerte a esas situaciones, pero yo creo que es bueno salir del invernadero de nuestra sociedad, donde siempre estamos regulados a la misma temperatura. Y claro, vivimos confortablemente, pero no vivimos sensaciones, no vivimos plenamente. Yo creo que es importante tener experiencias crudas para después también disfrutar lo dulce de la vida. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El arco iris está difuminado entre las nubes, la lluvia y el cielo. El violeta acaricia los sentidos, risueño como un cuadro de Chagall. Czarna Gora, żywili wascy se weselili. I ma kokoszka, rakiaje stolicze, gospodine. Samo malo, malo, dober dan. Mala kurwa, mala, lakuna. Nie ma problema, druh. Versus gitana, dobra svelca, brate. Żewele, biografski boj. Żewele, biografski girl. Żewele, biografski boj. Un alcatraz sobrevuela el Gandul. Hace días que no veíamos más signo de vida que los brillantes peces voladores. En esta inmensidad llegas a pensar que te has quedado solo en el planeta. La tímida ave nos hace recuperar el contacto con los seres vivos. Ayer, a miles de kilómetros de la costa más cercana, vimos una botella de plástico que parecía viajar también hacia América. Cuando niños, soñábamos con encontrar una botella flotando en el mar que contuviese un secreto prodigioso. Hoy esta botella solo guarda un mensaje triste. Soy basura. Fui arrojada al mar sin ningún propósito. La devastación de nuestro llamado progreso parece llegar a los más remotos lugares del planeta sin que hagamos otra cosa que mirar desde la borda. Desde que yo di la vuelta al mundo hasta ahora, los mares han estropeado mucho. Están todos llenos de basura, las aguas están muy sucias, hay mucho menos pescado. Donde se ve realmente el deterioro de los mares es cuando te encuentras una isla en la mitad de la mar, que dices, ¿y eso qué es? Y te encuentras con que es todo basuras y basuras y basuras que flotan y que se van juntando y ahí se forman unos océanos porque va moviéndose todo al compás de la mar, pero vamos, es sólido, ahí no hay mar, eso es sólido. Una cosa es que tú salgas a pescar y a ganarte la vida y la de tu familia, y otra cosa es que tú vayas a esquilmar el océano y hagas de eso una empresa multimillonaria que luego se dedica a construir
apartamento o a que el yate del presidente de la empresa tenga 80 metros en lugar de 40. Uno de los recursos más importantes que tiene este mundo es el mar. Y no sé por qué, bueno, no se cuida, está completamente en un estado lamentable y no parece que haya indicios que vaya a mejorar. Entonces, bueno, no sé qué cataclismo tiene que pasar para darnos cuenta, pero el panorama no es, desde luego, esperanzador en absoluto. Cuando llegas a América y ves que has vencido ese reto que voluntariamente te propusiste, tienes una satisfacción tan grande, tan enorme de ver que has vencido al mar, a los elementos, que la verdad no sé cómo describirlo. Y ya incluso le llegas a perder el respeto al mar y dices, bueno, pues ya lo voy a cruzar otra vez. Ahora largas un poquito, Damura. Ahora puedes largar un poco. Bien, muy buena maniobra, gente. Sí. Parecemos un barco ya, Parece que sabemos, ¿no? Al final, mira por dónde. Lo hemos logrado. Cruzamos el océano entregados a su suerte y nos ha tratado bien. Casi entran ganas de tirarse al agua y alcanzar la playa nadando. Allí enfrente nos espera una cerveza helada, comida fresca y música caribeña. Estamos alegres por llegar, pero también un poco confusos. Dan ganas de continuar hacia el Pacífico, pero sabemos que nuestra travesía está a punto de terminar y pronto dejaremos el Gandul, el océano y la vida en el mar. Recuerdo ahora las palabras del protagonista del Lobo de Mar. Me apoyé sobre la barandilla y contemplé con nostalgia el mar, convencido de que tarde o temprano me hundiría en las verdes y cálidas profundidades de su olvido. ¿Por qué atrae tanto el mar? Supongo que el punto este del infinito, del horizonte, ¿no? De que nunca se acaba y siempre tienes nuevas cosas por ver, por encontrar, y te sigues buscando adentro y sigue dándote respuestas. Es un poco tan cambiante y tan rico y tan vivo que se hace difícil que te canse. Es una sensación de libertad, es una sensación de tranquilidad, es una sensación de decir nadie te va a molestar si hay algo, es la naturaleza contra ti. Todo el mundo que navega navegaciones largas, pues al final tienes que estar dispuesto a depender de ti mismo, ¿no? Es decir, es vital. Hay algo que en tierra se nos olvida y es que tú vas por la calle y normalmente no te va a pasar nada, ¿no? Pero cuando estás a bordo de un barco, es que es tu vida. Es tu vida lo que está en juego. Y cualquier desliz, cualquier cosita pequeña que no estés atento, ya no estás. Nunca me he arrepentido de estar en mitad del mar. Sí que alguna vez he tenido miedo. Miedo pues cuando había un temporal, las olas rompían, he volcado varias veces. Pero nunca me he arrepentido de estar, estaba donde debiera de estar y ese era el precio. Bueno, una vez los chicos se fueron, nos quedamos solos Bego y yo, y a poco recibimos clientes que vinieron a hacer una travesía por las islas.
Luego continuamos nosotros, nuevamente, en un plan muy relajado, poco a poco, hasta algo después de Semana Santa, cuando ya comenzamos lo que sería el inicio para volver a España. Remonté la costa de Brasil hasta llegar a las Islas del Diablo, en la Guyana Francesa. Navegué por Granada, Vecchia, San Vincent, Santa Lucía, hasta llegar a la isla de Martinica, donde lamentablemente no coincidí con el Gandul, ya que unos días antes había zarpado hacia Bermudas. Salimos de las Bermudas y ya con un pronóstico no tan bueno para la primera semana, pero luego con una previsión de que iría mejor. Ya desde el segundo día de eso nada. Y fueron un par de semanas de travesía, que el barco seguía adelante y nosotros íbamos sin mayores tropiezos, pero realmente muy pesados, porque el clima iba cada vez a peor. El tornaviaje es mucho más complicado porque se hace por latitudes más altas y en estas latitudes pues tenemos las borrascas que desde Terranova, Groenlandia, se dirigen hacia Europa y eso hace que las condiciones sean mucho más duras. Sabíamos que se estaba formando una baja presión muy profunda en las cercanías de las Azores, estaban muy cerca de nosotros. Estaban a escasas 300, 400 millas. No conseguíamos imaginarnos lo que podían estar pasando a los que estaban justo ahí en la zona esta de influencia. Sí, estamos navegando. Yo sí hablaba con Gustavo todos los días y se lo advertí ya, pero con bastante antelación, que venía una baja presión, en donde dentro del frente frío se intensifica más el viento. O sea, la baja presión venía con 45, 50 nudos y se la aumentó a 70 nudos al paso del frente frío. Fuimos navegando, la verdad que a tumbos y aguantando el tirón, cada vez con velas más chicas, cada vez en condiciones más duras. Y eso no es tanto porque el barco ya habíamos navegado en esas condiciones en otros viajes, pero era el cansancio también acumulado. Rompimos el timón, que había olas muy grandes. Hasta el momento que teníamos gobierno era un temporal más. Cuando nos quedamos sin gobierno pasó a ser una situación descontrolada. La verdad que estábamos escuchando a Gustavo a través de la rueda de los navegantes lo que estaba pasando y el pobre estaba sufriendo mucho con esos vientos tan fuertes que además iban en aumento. Vino la Fuerza Aérea Portuguesa con un avión destinado a emergencia porque esto era una situación en la zona y había otros barcos involucrados, nosotros no lo sabíamos. Y ellos nos insistieron en que pidiéramos el rescate. Empezaron a saltar las balizas, las radiobalizas en todos los satélites, tanto más palomas aquí como los Estados Unidos ya los iban posicionando en un área determinada, pero ellos estaban más cerca de las Azores. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Punta Delgada, en Azores, alertó a todos los barcos que estaban navegando en la zona, entre ellos estaba el nuestro, el buque hospital, y nosotros acudimos primero a socorrer a un velero. Entonces le dijimos a la gente de la Fuerza Aérea que nos insistió con el rescate, que no queríamos pedir rescate, pero que haríamos una prueba de gobernar sin timón. No lo conseguimos. Y yo tomé conciencia de que si era un momento para pedir rescate, ese era el momento para pedir un rescate. Y esto significó que en un momento, en un segundo, me diera cuenta que pedir un rescate con lo que es un rescate en el mar, en esas condiciones, era casi la seguridad de perder el barco. Y a ver si salía la vida, salvábamos la vida, pero prácticamente imposible que salváramos la vida y el barco. Entonces me senté y me acuerdo claramente como toqué la puerta del barco donde estaba al lado mío, la puerta del camarote de popa, y fue una emoción muy, muy fuerte. We asked for the rescue. We don't have water.
losing debris. 49 minutes west. Please, someone can hear me. Nos respondió un barco turco y nos dijeron que como en 3 horas estarían llegando. Y mientras tanto, durante ese tiempo, todo el tiempo mantuvimos el contacto, pero bueno, luego todavía se fue peor el momento del rescate. El rescate fue, no sé, yo nunca en mi vida había visto la posibilidad tan cercana de la muerte. El problema con un mercante es que son cubiertas muy altas, entonces no son barcos preparados para socorrer a un barco pequeño, porque tienen la cubierta muy alta y lo único que pueden hacer muchas veces es acercarse, si las condiciones de mar son malas, echar unas redes al costado, aproximarse al barco y dejar que los náufragos suban por las escaleras. La hélice del barco estaba ahí a 2 metros nuestro y la popa del barco, la aleta del barco nos cayó encima y nos aplastó, como si fuéramos una caja de cerillas. Un barco que habían dado por medio mundo así gallardamente, duró un minuto. El mercante se alejó, le hizo una buena maniobra porque ahí era muy peligroso. El barco se quedó la mitad flotando, pero nosotros no sabíamos cuánto tiempo iba a durar así. Entonces nos echamos al agua. Lo que no sabíamos es que todavía nos quedaba una segunda parte también bastante peligrosa. Nos tiraron una escala de gato, estas que son de cabo con palitos en el medio, como peldaños. Pero claro, son palos de madera que flotan con la ola. Entonces tú te coges de la escalera y viene la ola y te levanta, y cuando la ola se va, caes en caída libre. Era muy difícil aguantarse. Al cabo de 2 o 3 caídas me enganché a la escala y ahora les hice señal que tiren para arriba, porque es que aquello no conducía a ningún lado. Yo luchaba, no conseguía y me alejaba, y yo veía como el cabo del aro salvavidas se estaba cortando porque rozaba por toda la cubierta. Y ahí yo pensaba que no iba a llegar arriba porque se estaba rompiendo, cada vez rozaba más el cabo, porque al subirme, al tirar de mí, y yo ahí la verdad es que pensé que no iba a llegar a la cubierta así que se rompiera el cabo. Fue bueno, porque esos 20 metros se me hicieron eternos y bueno, la verdad es que cuando me pasaron dentro de la cubierta, ahí ya me derrumbé por completo. Fue... Sí, sí. Ok, no. Check. Kapado. Nos dieron mantas, nos cambiamos y bueno, la verdad es que tardamos mucho tiempo en parar de temblar. No éramos incapaces de escribir los nombres, nos pedían que escribamos nuestro nombre, pero no podíamos. Nos gustaría creer que era el agua fría, pero me parece que era todo lo demás. A nosotros en un principio pensaban venir y con un helicóptero y llevarnos a Azores, pero evidentemente no lo hicieron porque estaban muy ocupados con los otros rescates. Me parece que fueron 4 o 5 barcos más que se fueron los tripulantes a la balsa salvavidas, otros al agua. La labor de las fuerzas de rescate portuguesas fue pues muy buena porque se salvaron pues prácticamente todos los tripulantes de los barcos. Todavía da más mérito a que estemos vivos porque, por desgracia, una familia francesa con 2 niños, la niña, por desgracia, en el rescate
no murió de hipotermia. Fue un rescate que luego, leyendo cómo fue su rescate, fue realmente muy parecido al nuestro. Entonces, bueno, ves que realmente estábamos vivos, pero que podía haber sido otra cosa. Para mí estas cosas, la verdad, me afectan bastante porque son compañeros. Yo soy navegante también y he cruzado el Atlántico varias veces y son compañeros que te da una pena enorme, no ya que pierdan el barco, sino encima la vida. Un día dejamos de escuchar a Gustavo y ya empezamos a suponer lo peor, hasta que otro radioaficionado nos comentó lo que había pasado. No pude continuar la conversación, tuve que cortar para asimilar esa frase, porque sabía lo que Gustavo apreciaba su barco y me imaginaba lo que estaba pasando, haber sido rescatado, estar camino de Estados Unidos. Aquello fue tremendo. Han sido 3 años muy duros e intensos. Fui al encuentro de mi barco hundido en las costas de Venezuela porque lo necesitaba para dar por finalizada una época. Al llegar allí con mi nuevo barco fue como renovarlo todo y empezar de cero. Aquí estoy de nuevo con los míos, muy contento de haber vuelto, aunque pensando ya en iniciar otro viaje más adelante. Como dijo Platón, hay 3 tipos de hombres: los vivos, los muertos y los que navegan. Lo llevas tú ahora y yo fondeo. Vale. ¿Te parece bien? Ya estamos llegando, mira la cala qué bonita. Hay un montón de barcos, hay algunos amigos allá con la lancha, en fin. Perdimos todo lo que llevamos a bordo, pero todo lo que pierdes es material. Y te das cuenta qué poco valor tienen las cosas materiales. Pero los sentimientos los llevas contigo y aprendes muchísimo. Eso te enseña que realmente el valor es lo sentimental. Tu escala de valores cambia completamente. Ahí puedes valorar lo que es un amigo, lo que es un sentimiento, lo que es un recuerdo. Lo demás no vale nada. Quizás sea un poquito soñadora, pero pienso que la vida no tiene mucho sentido si no tenemos sueños. Los sueños pueden llegar a ser realidades solo si te empeñas en que se cumplan. Y empeñarse en que se cumplan significa muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Si volvería a repetir la experiencia, bueno, nunca las circunstancias son similares. Si volviera a tener 35 años y en el mismo sitio, evidentemente sí. Ahora, como estoy ahora, tal cual, no, claro. Todo es diferente. Bueno, si alguien sueña con marcharse, lo que tienen que hacer es marcharse ya. Que se vaya al mar, que se vaya al desierto, que se esté unos años dando vueltas por ahí y que vuelva o no vuelva. Y si vuelve, seguro que será más rico que cuando se fue. Que esto estará siempre aquí. Yo creo que el corazón del mar está muy lejos de aquí. Para mí es la luna, ¿no? La luna es la que bombea el agua de los mares, es la que crea las mareas continuamente. Y yo creo que son esas mareas las que dan vida a este planeta, ¿no? Y después está el corazón de cada uno de nosotros que nos emocionamos navegando en el océano y los mares, y yo creo que esas emociones son el corazón del mar también, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que iríamos a recibir a Gustavo y a Begoña a un aeropuerto y en estas circunstancias. Nuestros planes eran volver a encontrarnos sobre el Gandul, en algún puerto del mundo. El destino nos cambió las cartas. Pero la alegría porque hubieran sobrevivido a la tempestad borró cualquier rastro de tristeza por la pérdida de ese barco al que nunca olvidaremos.
Por suerte, el barco tenía un seguro. Pudimos apelar al seguro y eso nos permitió bastante rápidamente tener nuestro nuevo barco que nos permite vivir, nos permite trabajar y nos permitirá viajar, esperamos, como queremos, como nuestro proyecto, ¿no? El recuerdo del barco, del Gandul, lo llevas dentro. La vida que hemos tenido a bordo de ese barco y todo lo que representa para mí es inolvidable. Todo eso se queda. El Gandul siempre estará con nosotros. Hemos perdido lo que es material. El resto continúa ahora a bordo del nuevo velero. Por otro lado, el barco tiene una muerte muy digna. Nos salvó, nos arropó hasta el final y ahora está en el fondo del océano, que en definitiva es a donde pertenece. Mi historia con el Gandul me recuerda de alguna manera a aquel poema de Bukowski que habla de tirar los dados de la vida. Cuando te dice, si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario, no empieces siquiera. Tal vez suponga perderlo todo, incluso la cabeza, pero no existe una sensación igual. Será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Estarás a solas con los dioses y las noches arderán en llamas. Hazlo, hazlo, hasta el final.